Itinerario Bilbao desde San Sebastián hacia el oeste. El territorio guipuzcoano despliega la mayoría de sus mejores paisajes y sus arenales más famosos. Dejando San Sebastián, y pasando por Orio, llegas a Zarautz, la primera perla del litoral y cita ineludible del calendario internacional de surf. La siguiente parada, Getaria, es famosa por su península con forma de ratón, por ser la villa natal del navegante Juan Sebastián Elcano y del modisto Cristóbal Valenciaga, y por contar con algunos de los mejores restaurantes de pescado a la parrilla de Euskadi. La vecina Zumaya, varada en la desembocadura del río Urola y sitiada por playas, cuenta con un tesoro geológico de fama internacional, el Flis. De aquí a Deva la carretera destaca por sus cuestas y curvas, pero merecerá la pena solo por contemplar las casas de veraneo, la coqueta playa, o el maravilloso claustro de la iglesia de Santa María. Mutriku es el último reducto guipuzcoano antes de entrar en Vizcaya, un anfiteatro excepcional con vistas al Cantábrico. Itinerario día 1 de Donostia a Vitoria 162 km y 2 noches en Bilbao. Vitoria es una ciudad bastante más bonita que Bilbao, recomendada para alojarse. Bilbao tiene su encanto también, pero me parece más industrial, más desordenada y más ciudad. Vitoria está en la pequeña aldea amurallada de Gasteiz, esculpida a través de los siglos en su catedral vieja, fundada en el siglo XII. Y por otro, el diseño vanguardista que ha transformado algunas bodegas mediante la construcción de edificios singulares por parte de arquitectos como Franker y Santiago Calatrava y Zaha Hadid. Su casco histórico, conocido como la Almendra Medieval, fue declarado conjunto monumental en 1997. Se trata de un conjunto urbano bellísimo que te sorprenderá con rincones tan singulares como la Plaza de la Virgen Blanca o la del Machete. Catedral de Santa María, la también llamada Catedral Vieja, se levanta en Vitoria-Gasteiz, en uno de los extremos de la Almendra Medieval de la capital de Araba. Levantada en la Alta Edad Media sobre los cimientos de un templo románico, la Catedral Vieja es el único templo gótico de su especie que hay en Euskadi, y tuvo problemas estructurales casi desde su construcción. Por eso, desde hace más de 15 años, se encuentra inmerso en un complejo proceso de restauración. Ello no ha impedido que la catedral permanezca abierta por obras para que propios y extraños puedan conocer la cimentación de una catedral gótica o los recovecos de las bóvedas. El novelista Ken Follett se documentó in situ para escribir la continuación del exitoso Los Pilares de la Tierra. Tratar de hacer visita guiada a través de la que descubrir la historia de la Catedral de Santa María. Dar un paseo por el Parque de la Florida, influenciado por los jardines franceses del siglo XIX. Recorrer el entramado de calles que conforma la llamada Almendra Medieval, calles de la Almendra Medieval, Pintorería, Cuchillería, Fray Zacarías, Santa María, Herrería, Zapatería, Correría. Palacios, casas y torreones, como la Casa del Cordón, Palacio de Bendaña, Palacio del Marqués de Alameda, el Portalón, Palacio de Villasuso, Palacio de Escoriaza Esquivel con su magnífica fachada, Torre de los Anda, Torre de Doña Ochanda y Palacio de Monte Hermoso. Los murales que hay en las fachadas de algunas casas, como los que se pueden observar a lo largo de la calle Fray Zacarías o desde el tramo de muralla anexo al Palacio de Escoriaza Esquivel. Visitar la Plaza del Machete, uno de los centros del famoso mercado medieval de Vitoria-Gasteiz. Conocer la iglesia de San Miguel Arcángel, un templo gótico renacentista construido mayormente en el siglo XIV. Un recorrido por el Parque de Salburua, uno de los humedales más importantes de Europa. Disfrutar de la alegría de las fiestas de la Blanca, que se celebran en agosto. Tomar un aperitivo en alguna de las terrazas situadas en la Plaza de la Virgen Blanca. Pasarte por el Festival Internacional de Jazz de Vitoria-Gasteiz, uno de los mejores del mundo. Saborear los vasquitos y mesquitas, dulces típicos de la ciudad. Para cenar, el Clarete. Restaurante, Zabala, Caro, Virgen Blanca. Itinerario día 2. Bilbao 62 km 045. ¿Dónde comer en Bilbao? Curioseando por las calles y cantones del casco viejo, se nos haga la hora de cenar, y mejor que aquí, en ningún lado, porque hay 300 barras para picar. Suquela es de los sitios más renombrados y el pincho suyo más curioso, el de cresta de gallo. En Gaz hay que probar el bacalao y el steak tartare. Pero la meca del picoteo es Víctor Montes, cuya barra abarrotada de ahumados, ensaladillas, revueltos es la más deseada de Euskadi. En el 24 de la Gran Vía, se halla la pastelería Arrese, que presume de ser la más antigua, con sus trufas y sus bollos de mantequilla. Para probar el más rico pastel de arroz, la estrella de la repostería bilbaína, habría que ir a Martín Azuricalday. ¿Cómo moverse? Si vas en coche, comprar un billete de Creditrans, válido para todos los medios de transporte, y moverse andando o en transporte público. Películas,
Basílica de la Begoña o vamos al fin del recorrido. La ruta está pensada para que nos ocupe un día entero a paso ligero. Empezaremos por el Teatro Arriaga, cuya fachada está inspirada en la de la Ópera de París. Se inauguró el 31 de mayo de 1890. Se sitúa en la Plaza Arenal, considerada por muchos el centro de Bilbao. El teatro recibe el nombre del llamado Mozart español, Juan Crisóstomo Arriaga, y ha sido reformado en numerosas ocasiones debido a un incendio en 1914, un abandono en 1978 y una inundación en 1983. Para tomar un café en uno de la calle del Arenal, junto al Teatro Arriaga, el Café El Tilo lleva 100 años. Los bellos frescos que lo decoran, obra de Juan de Aranoa, estuvieron ocultos hasta que la riada de 1983 se llevó la pintura plástica que los cubría. Continuaremos hasta la iglesia San Nicolás, muy parecida a la Catedral de México, de estilo barroco. SXVG en su interior alberga retablos de Juan de Mena. Caminando por la orilla de la ría, llegaremos hasta el Ayuntamiento de Bilbao. Justo frente a él se encuentra el monumento del variante ovoide de Jorge Oteiza. A pesar de que muchos bilbaínos creen que refleja una chapela de lado, boina, tan solo refleja un análisis del vacío. Para tener una panorámica de Bilbao desde las alturas, el Monte Archanda. Se accede a través de un funicular con un trayecto de 3 minutos de duración aproximadamente, €1 por trayecto, y funciona desde las 7 hasta las 22 entre semana. Cuenta con una escultura en memoria de los gudaris, soldados que lucharon en la guerra civil llamada La Huella, con forma de huella dactilar. Cruzamos el puente Zubizuri, obra del reconocido arquitecto Santiago Calatrava, con el suelo de cristal. Debido a que los bilbaínos se quejaban porque cuando llovía el suelo de cristal resbalaba mucho, ahora está cubierto con una moqueta. Un puente muy fotogénico, buscar perspectivas imposibles con las torres de Isozaki de fondo. Recorremos el Paseo Uribitarte, pasando por debajo del puente de la Salve. Continuamos caminando por Campa de los Ingleses hasta llegar al Museo Guggenheim, diseñado por Frank Gehry, con un atrio de 650 metros cuadrados y 50 metros de altura, inundado de luz natural. Actúa como monumental distribuidor del espacio expositivo, que consta de 20 galerías repartidas en 3 plantas, y frente al puente de la Salve, vestido de rojo en 2007 por el artista francés Daniel Buren. Se puede visitar, pero es necesario al menos dar una vuelta al edificio para poder observar cómo va cambiando el colorido de sus paredes y para ver a Puppy de Jeff Koons, el perro recubierto de flores, y la famosa araña Mama, de Louise Bourgeois. Hay una escultura llamada La Niebla, de Fujiko Nakaya. El Guggenheim se llena de niebla a las horas en punto durante unos 5 minutos. Seguimos por la Ava Ibarra, donde nos encontramos con unas interesantes esculturas al aire libre. Si observamos al otro lado del Nervión podemos ver la Universidad de Deusto y la Biblioteca de la Universidad de Deusto, de Rafael Moneo, declarada Monumento Histórico en el año 2002. Cerca el puente Pedro Arrupe, de madera y acero. Pasamos por el centro comercial Zubiarte, de Robert Stern, la torre de Iberdrola, del propio Pelli, que es el mayor rascacielos de la ciudad. 165 metros, la pasarela Padre Arrupe, una libélula de acero de 40 metros que conecta Obando Ibarra con Deusto, y el Paseo de la Memoria, jalonado por esculturas de Dalí, Chillida, Tuquer, Lupert. Dejando atrás la orilla de la ría nos adentraremos por sus calles hasta el Museo Bellas Artes. Este museo cuenta con exposiciones de arte renacentista y barroco, arte contemporáneo y arte vasco. Parque de Doña Casilda Iturrizar. Parque ideal para pasear y tomar fotografías con un estanque lleno de ocas y patos. Si quieres tomar algo puedes hacerlo en una de sus 2 cafeterías, al aire libre, una perteneciente al Museo de Bellas Artes. Llegaremos al Palacio de Congresos y de la Música, también conocido como Euskalduna, que semeja un barco en construcción rodeado de andamios, en clara referencia a los viejos astilleros Euskalduna, cuyo solar ocupa. Hay visitas guiadas gratuitas, los sábados a las 12:00. También a los astilleros recuerda Carola, la grúa de 60 metros de altura que se alza delante del Museo Marítimo Ría de Bilbao. Junto al Palacio de Euskalduna, se encuentra el Monumento del Sagrado Corazón. Y para los amantes del fútbol, cerca de aquí se encuentra el campo de San Mames. Cerca, la pastelería Martínez de Zuricaldai. Desde la Plaza del Sagrado Corazón a la Plaza Moyúa, se suceden los edificios burgueses que son lo más de la arquitectura residencial bilbaína de principios del 20, como la Casa Lezama Leguizamón, en el número 58, ya junto al Parque de Doña Casilda, o las Casas de Sota. Continuando por la Gran Vía Diego hacia la Plaza de Moyúa, pasaremos por el Palacio de Chavarri, que es la sede de la subdelegación del gobierno vasco. A la Plaza de Moyúa se la conoce también como la Plaza Elíptica, por la forma que tiene. Aquí se puede apreciar los Fosteritos,
Bocas de metro diseñadas por Norman Foster, cuya forma recuerdan un poco a la boca de metro de Sol en Madrid en forma de pez. Nos acercamos a su fuente para poder admirar los radios que confluyen en ella. Frente a la plaza, está el antiguo y lujoso Hotel Carlton, cuyas habitaciones de hasta 250 metros han alojado a Alfonso XIII, Lorca, Manolete, Einstein y María Callas. Después bajamos por Iparraguirre, nos encontraremos con el edificio de L.A. Alhóndiga, que antiguamente era un local destinado a la distribución de vinos, diseñado a principios del siglo XX por Ricardo Bastida, pero hoy en día es un centro cultura con interiores de Philippe Starck. Merece la pena entrar dentro y observar las columnas, cada una con un diseño diferente y original. También cabe hacer mención a las esculturas de mesas, sillas y lámparas en la entrada del edificio, que te hacen sentir como en el salón de tu casa en plena calle. Hacer un alto en el camino para poder comer algo. El restaurante elegido fue la Mary, situado en la Plaza Riquibar. De camino al siguiente punto, pasaremos por delante del Teatro Campos Elíseos, conocido como la Bombonera de Bertendona, con una bella fachada artículo nubo en forma de herradura. El siguiente punto en nuestro recorrido es el Palacio de la Diputación Foral. En el 24 de la Gran Vía, se halla la pastelería Arrese, que presume de ser la más antigua, con sus trufas y sus bollos de mantequilla. En los Jardines Albiat se encuentra el monumento al poeta Antonio Trueba. Justo enfrente, nos encontraremos con el famoso Café Iruña, donde podremos degustar uno de sus famosos pinchos morunos, picantes, un lugar por el que han pasado, dejando su rastro de sabiduría, Ortega y Gasset, Unamuno, Maetu. Nos acompañan grandes edificios eclécticos por la calle Buenos Aires y Colón de la Reategui. BBVA, Gran Vía 12. Siguiendo nuestra ruta, llegaremos a la Plaza Circular, donde está el monumento a don Diego López de Haro. Dejando a un lado la estación de Abando, llegaremos al Bilboroc. Antiguamente era conocido como el Convento de la Merced, pero actualmente es una sala de conciertos, un dato bastante curioso. Cruzando de nuevo la ría, se sitúa el Palacio de John, la Bolsa, puerta adintelada, que es inédita en la arquitectura civil de Vizcaya, y la nobleza de sus tres fachadas exteriores, siendo la orientada a la calle Santa María, la más importante. El nombre de la Bolsa parece venir de una posible bolsa de contratación de mercaderes, o simplemente, de un comercio que se estableció con ese apelativo en su planta baja. 7 calles de Bilbao bastante animadas, con gente bebiendo en los locales: Somera, Arte Calle, Tendería, Veloci Calle, Carnicería Vieja, Barren Calle Barrena, literalmente, la calle de abajo de la de abajo. Recorrer las 7 que componen el casco viejo de Bilbao no se tarda mucho, y podés encontrar lugares maravillosos como el monumento a la Begoña de los Chiquiteros en la Bolsa. El lugar donde se emplaza es el único desde el cual se puede divisar la Basílica de la Begoña desde el casco viejo. Podemos visitar también la Catedral de Santiago, nombrada así por el patrón de Bilbao. Como curiosidad de la catedral, es que el pórtico del lado sur está erigido donde antes había un cementerio. En su gran pórtico, se celebraban antiguamente concejos abiertos al público, cuando Bilbao era poco más que las famosas 7 calles. Entrar en la catedral es entrar en otro tiempo, cuando los barcos partían hacia el norte de Europa cargados de la lana de Castilla y del hierro vizcaíno, para volver con tejidos y nuevas modas. Allí hunden sus cimientos estas 3 naves y su girola. Sus 3 puertas nos hablan de distintas épocas: la principal del Bilbao, del siglo XIX, neogótica, que supuso el remate definitivo del templo; la del Ángel, al otro lado de la catedral, que bien merece una visita, camino de peregrinos hacia Santiago de Compostela; y la del pórtico, del medioevo, gótica en su pureza. Por Carnicería Vieja, bajamos al Mercado de la Ribera, un edificio racionalista construido en 1929 sobre planos de Pedro de Ispizua, que, además de anticipo de las creaciones de Jerry Foster, Moneo y compañía, está considerado el mercado de abastos más grande de Europa. A su vera, están el puente y la iglesia de San Antón, que fueron la imagen de la ciudad hasta que el Guggenheim la sustituyó por otra, más moderna. Enfrente el muelle de Marzana. Por la calle Ronda aún podemos apreciar tramos de la muralla, iglesia de los Santos Juanes. Por último, mencionar la visita a la biblioteca de Bidebarrieta y la Real Academia de la Lengua Vasca Euskaltzaindia, para terminar nuestro recorrido en el arco de la calle Correo para entrar a la Plaza Nueva. Un reloj y el escudo del señorío indican la antigua sede de la Diputación, donde podremos cenar unos pinchos riquísimos. Víctor Montes. Saliendo de la plaza por el sur, se llega a la plaza de Miguel de Unamuno. En esta plaza también se encuentra el arranque de las calzadas de Mayona, escaleras que conducen hasta la Basílica de la Virgen de Begoña, patrona de Vizcaya. Los Campos de Mayona, antiguo cementerio de Bilbao, y al Parque Echevarria, con su chimenea de ladrillo monumental como recuerdo de lo que allí estuvo, una de las grandes factorías de la ciudad, Echevarria.
ascensor de Iturribide-Zabalbide, se puso en marcha el 15 de mayo del 15, conectará las calles Iturribide, a la altura del número 91, y Zabalbide, a la altura del número 45. Getxo Muelle de las Arenas, pasear por este lugar es hacer un recorrido por las grandes villas de Getxo. Puente colgante de Vizcaya, el primer puente transbordador del mundo, concebido por el ingeniero Alberto de Palacio con el propósito de salvar los 160 metros que mide aquí de ancho la ría sin entorpecer el tráfico naval, comunica desde 1893 Portugalete y Getxo, la orilla obrera y la orilla aristocrática. Cruzando la ría por el puente colgante, se accede a la margen derecha, que está salpicada de hermosas casas de finales del siglo XIX y principios del XX, la época de mayor esplendor de Getxo. El paseo de las grandes villas de Getxo es un itinerario autoguiado que recorre 20 de estas mansiones, las más curiosas, las que diseñó Manuel María Smith, de estilo Old English y Reina Ana. Otro paseo apetecible es el que discurre por los acantilados de la Galea, ofreciendo panorámicas y aires yodados que sorprenden por su cercanía a Bilbao. Se puede empezar a caminar en el molino de Aixerrota, 1726, uno de los últimos de viento que funcionó en Vizcaya, hoy sala de exposiciones del restaurante Cubita. Enseguida se pasa junto a las ruinas del fuerte de la Galea o del Príncipe, de 1740. Y a la media hora se llega al faro de la Galea, un buen lugar para acabar el viaje, viendo cómo el sol se hunde y se apaga en el Cantábrico. Portugalete, puente colgante y las Arenas esta mañana nos dirigimos al mar. El cauce de la ría nos conduce a Labra donde disfrutar de ambas márgenes, de ambos mundos. El metro y sus bocas se han convertido en muy poco tiempo en un elemento de orgullo para Bilbao. El arquitecto que lo diseñó, Norman Foster, terminó dando su nombre a estas entradas del suburbano, los Fosteritos, y por una de ellas bajamos a las entrañas de la ciudad. Este metro que es luz nos acerca en alguno de sus modernos trenes hasta Portugalete, localidad fundada por la señora de Vizcaya, doña María Díaz de Aro la Buena, la que ratificó la fundación de la villa de Bilbao. Sus estrechas calles en Cuesta, de Santa María, Víctor Chávarri y Coscojales nos conducen a través de la Basílica de Santa María y la Torre de Salazar, testigos del transcurrir de la ría, hasta la Plaza del Solar. Esta plaza que se mira en la ría con su kiosco, es coqueta y elegante. A ella se asoma la villa y el ayuntamiento, un poco más adelante la antigua estación de ferrocarril que comunicaba Bilbao y Portugalete, las minas de hierro, y el puerto. El puente Vizcaya asombra desde su altura. 4 torres y una pasarela ancladas a tierra por grandes cables de acero. Ese sueño de Alberto Palacios se hizo hierro para comunicar 2 márgenes y 2 mundos, la vieja villa, nacida para vigilar y comerciar en el Abra, y el nuevo y rutilante balneario que los Aguirre habían hecho construir en una inmensa playa, en las Arenas. Subimos a la pasarela, y nos detenemos sobre la ría. Disfrutamos de unas vistas únicas desde este puente Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO que no descansa ningún día del año, ni de noche, ni de día. El transbordador continúa su devenir bajo nuestros pies y los barcos pasan camino del Abra, del mar, o de Bilbao. Las Arenas es la heredera de aquel balneario que incluso acogió a reyes, pero las obras de acondicionamiento del puerto hicieron desaparecer la playa y con ella los veraneantes. Paseando por los muelles a la orilla de la ría nos acercamos al monumento a Evaristo Churruca, que como un faro vigila su obra, el puerto y el mar. A su vera la pequeña playa que quedó cuando desaparecieron los grandes arenales de las Arenas, y a continuación un muelle, un paseo, el de las grandes villas. Grandes mansiones que se asoman al mar, testimonio de una burguesía enriquecida. Los paneles explicativos nos acompañan todo el trayecto hasta la casa de náufragos de Arriluce, sobre el mar y de estilo neovasco, sirve de entrada al puerto deportivo, desde mucho antes de que este existiera. Los locales de restauración miran a los barcos que se mecen o a los grandes cruceros que llegan desde otros mares para descargar sus pasajeros entre nosotros. Por el mediodía, Ereaga y Puerto Viejo de Algorta. La playa de Ereaga se abre al mar y en su centro se encuentra el Hotel Igereche, antigua casa de baños, memoria de visitantes de otras latitudes que vinieron a disfrutar de nuestro mar o a sanar de alguna enfermedad en sus aguas. Al fondo, el Puerto Viejo de Algorta. Lo vemos en la distancia escondido de los vientos que lo maltratan, y cuando nos acercamos, apreciamos cómo se recoge en sí mismo. El puerto mantiene su espíritu pescador y bohemio. Las escaleras que nacen sobre los muelles nos llevan hasta el Riberamune y la Itchechu para poder tener las mejores vistas del Abra, como tantos marinos que esperaban la llegada de los barcos desde esta atalaya. Frente a nosotros Santurtzi, famosa por su canción y la villa de Portugalete que ya hemos dejado atrás. En el corazón del Puerto Viejo encontramos bares y restaurantes donde se nos muestra el fruto del trabajo de los pescadores de nuestros puertos y donde comer es disfrutar.
Por la tarde, iba Recolanda y Deusto. Dejamos atrás el puerto viejo, para dirigirnos al centro del barrio de Algorta. Cualquier calle de las que ascienden nos lleva a la plaza de San Nicolás, donde está la iglesia neoclásica del mismo nombre. Continuamos por la avenida Algorta hasta la calle Telleche para llegar a la boca del metro, allí donde esta calle se transforma en plaza.